Rayuela, Julio Cortázar, en la lupa mágica de la palabra. Ya comienza. La lupa mágica de las palabras. La lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa. La lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacuda de este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chao hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Domingos de poesía por la radio. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la rue de Seine al arco que da al Puy de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ahora sí, ya la silueta de la maga, su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado al otro, a veces detenida en el pretil de hierro inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, conocíamos cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas.
Preferíamos encontrarnos en el puente, en las terrazas de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parque Monsoir, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente queréis reconocer una imprecación de valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde y procelosa, a la ola pérfida maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara, y quedó entre el pasto mínimo y negro como un insecto pisoteado, y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado, se acabó, oh maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont des Arts? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue de Lombards, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones. Y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba con nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie te leyera la mano, maga, y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo debiese entrar en la pequeña librería de la Rue de Verneuil, donde un anciano, agobiado, hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y a una hora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima, como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa,
mirando sus ventanillas pintadas de verde, con cortina Hansel y Gretel, a una hora, aquí acodado en el Pont des Arts, Maga, mirando el río y la barcaza que cruza por debajo del puente, a una hora, Maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la Rue de Lombards me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont Auchinge. Pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso, llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaban en Chaldée, pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Léonie. Hay un grillito en el estudio que le gustan los encuentros y los desencuentros de Horacio Oliveira y la Maga. Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado en París, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que vos salías de un café de la Rue Georges Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Boulmiche y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un Figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Léonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el Pont des Arts. Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces, primero cosas como estrellas amarillas, luego saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino en un mundo Maga, que era la torpeza y la confusión, pero también helechos con la firma de la araña Clee, el circo Miró, los espejos de ceniza Beira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. Y entonces, en esos días, íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo, con mi cultura argentina, ¿no es cierto? Y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento de las películas mudas, esa emulsión estriada donde corrían los muertos. Pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Fritz Lang. Me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburgers en el Carrefour de l'Odéon y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier hotelucho, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta Port d'Orléans, conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jourdan, donde a veces, a medianoche, se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo, porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato
y la maga me acariciaba el pelo, canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melopías absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Y yo aprovechaba a pensar cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Así que con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y en caras, conseguí extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en el año 1940. Tenía tacos de goma, suelas muy finas, y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni, pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, pensar, por ejemplo, en el par de zapatos marrones de Olavarría en el año 1940 y los zapatos nada más, lo inostentoso, lo perecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos, una latita de té Sol que mi madre me había dado en Buenos Aires para llevar a Olavarría, y la cucharita para el té. Me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en Floresta. La cara de una muchacha irrecordable llamada G. Krepten, la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de 5º grado, y acababa temblando de tal manera y desesperándome, porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimiento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran, ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser 2 o 6. Hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo, y su aliento caliente me recobraba y nos reíamos, empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los amigos del Club de la Serpiente que iban a consultar al vidente. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo. Emblema de los que saben de noche, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, emblema de los razón de los matadores de brújulas. En fin, no es fácil hablar de la maga, que a esta hora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche, buscando en el piso, en las veredas de París, un pedazo de género rojo. Seguirá así toda la noche, revolverá en los tachos de basura, los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, un trozo de género rojo, la señal del perdón o del aplazamiento. Y yo sé lo que es eso, porque también obedezco a esas señales. También hay veces que me toca a mí encontrar trapo rojo. Desde la infancia, apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo levanto va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a aquel a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae del suelo, ni tampoco vale que lo levante otro, porque el maleficio obraría igual contra alguien que amo, cuya inicial sea la inicial del objeto caído. He pasado muchas veces por loco a causa de esto, y la verdad es que estoy loco cuando lo hago, cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me han ido de la mano, como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Rue Scribe, un restaurante bacán con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etienne, y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de mi mesa, de nuestra mesa.
Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón de azúcar se había alejado, porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes, pero este terrón se conducía como si fuera una bola de naftalina, lo cual aumentó mi aprensión y llegué a creer realmente que me lo habían arrancado de la mano. Ronald, que me conoce, miró hacia donde había ido a parar el terrón de azúcar y se empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo, mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso, una Parker, una dentadura postiza, y en realidad lo único que hacía era molestarme el mozo. Entonces, sin pedir permiso, me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente, que estaba llena de curiosidad, creyendo, y con razón, que se trataba de algo importante. En la mesa había una gorda pelirroja, otra menos gorda pero igualmente puta, y dos gerentes o algo así. Lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista, y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra, y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos de la alfombra y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa, en una especie de gran intimidad y penumbra, y él me preguntó y yo le dije, puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador. Pero yo no tenía ganas de reír. El miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar, y las gallinas arriba cacareaban, los gallos gerentes me picoteaban el lomo, oía las carcajadas de Ronald y de Tien mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segundo imperio. Y todo el mundo enfurecido, hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel, cómo asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa. Esa clase de episodios todos los días. Rayuela. Julio Cortázar en la lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.